Voy a leer la síntesis del examen psíquico realizado por el Instituto de Clasificación sobre el recluso Pascual Panza, que fue detenido en 1936 por el delito de homicidio simple y condenado a 8 años de prisión. Sujeto de medianas dotes intelectuales, normalmente afectivo y muy activo. La característica de su perfil psicológico es su emotividad y especialmente la intensidad de sus concomitantes fisiopsicológicos. Esta condición ha sido el principal inconveniente que la psicotecnia debió señalar para que prestara servicios como agente policial. No se aprecian en el recluso perversiones instintivas, a pesar de su diátesis neuropática y de algunos estigmas degenerativos somáticos. Ha adquirido con facilidad útiles hábitos activos y se ha adaptado bien, pasivamente, a los distintos medios en que se ha actuado. Su esfera representativa, medianamente dotada, le ha permitido un grado de cultura discreto, con conocimientos secundarios y comerciales que lo convierten en un empleado útil. En su esfera afectiva, aparte de la característica señalada con respecto a su emotividad, cabe consignar la normalidad de sus sentimientos, algo exaltados los familiares, y la falta de pasiones observables en el examen psíquico. En cuanto a sus sentimientos morales, su probidad ha sido manifiesta, y a pesar de la forma jurídica de su delito, la piedad tampoco está ausente o disminuida en el recluso. En cuanto a la esfera volitiva, debe hacerse notar la excelente voluntad de acción del recluso, que le ha permitido una regular vida de trabajo. Asimismo, no parece que haya existido fallas en su poder inhibitorio, y lo que pudiera haber de déficit de ésta durante la comisión de su delito debe atribuirse a un concomitante psíquico de un shock emocional. La historia del Instituto de Criminología tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX. En 1907 específicamente se funda el instituto como tal. Contaba con algunos antecedentes de gabinetes criminológicos o otro tipo, digamos, de oficinas que asesoraban de alguna manera técnicamente a las cárceles en ese momento de jurisdicción federal. Pero bueno, no había sido institucionalizado como tal. Recién, como decía, en 1907 se institucionaliza. El primer director del Instituto de Criminología fue José Ingenieros, ¿no? Lo interesante de ese proceso es que, digamos, lo que venía a aportar el instituto era poner como a disposición el saber de la academia, el saber experto, el saber criminológico, al servicio, digamos, de la gestión en sentido amplio de los penados. Había una sección dentro del Instituto de Criminología dedicada a identificar la etiología del delito, ¿no? Otra sección estaba dedicada al desarrollo de una clínica criminológica. Y finalmente había como una tercera sección más bien orientada a ya en sí desarrollar una terapéutica para los penados. Es decir, que era mucho más amplio que clasificar y tratar, sino que tenía además una ambición de investigación en ese origen. De hecho, además de todo esto, este primer instituto hacía otras actividades. Por ejemplo, de la mano de este instituto se creó en su momento una revista, que era la revista de Archivos de Criminología, digamos donde se publicaban a partir de estas indagaciones que se realizaban en este instituto, que estaba ubicado originalmente en la Penitenciaría Nacional. Casos y discusiones en torno a casos específicos, pero además también se fundó un museo de criminología latinoamericana, digamos, a partir de la creación de ese instituto. Se llevó adelante una biblioteca internacional de criminología, se llamaba de Criminología y Ciencias Anexas,
Es decir, había todo un desarrollo de trabajo, de investigación, en paralelo a la intención, digamos, de tratar a la población detenida en jurisdicción nacional. En su primer momento estaba muy abocado a trabajar con los penados que eran considerados como alienados, digamos, ¿no? Por eso se trabajaba con casos muy emblemáticos, como casos específicos de mucho, digamos, de mucho renombre, o porque el tipo de delito, digamos, había sido muy atroz, o porque había una psicopatología detrás. Entonces, bueno, se indagaban en particular esos casos, pero luego, digamos, casi por una cuestión justamente de que fue José Ingenieros el primero que comenzó con esta tarea, se empezó a extender de a poco, digamos, a la observación constante de toda la población detenida. Nuestra perspectiva actual de trabajo tiene como dos elementos fundamentales. Una que es interdisciplinaria, a diferencia tal vez de ese primer instituto donde el saber básicamente venía de lo que podemos llamar las ciencias psi, específicamente de la psiquiatría, luego también de desarrollos criminológicos, por supuesto, pero orientados hacia esa clínica tratamental. Hoy nosotros, digamos, desde el presente pensamos en que muchas ciencias tienen cosas para decir, porque la cárcel finalmente es, digamos, un espacio sociocultural, ¿no? Donde interactúan personas. Por lo tanto, tiene para decir algo la antropología, la sociología, la psicología, la comunicación, el trabajo social, el derecho, la criminología, por supuesto. Entonces, lo primero que pensamos como equipo es que el trabajo es interdisciplinario. Y por otro lado, que es empírico. Nuestra perspectiva de trabajo es en el terreno, es en la producción de datos en el terreno, en el campo y en la interacción con las personas que hacen la cárcel. Y en ese grupo de personas que hacen la cárcel, por supuesto tenemos las personas privadas de la libertad, pero también el personal penitenciario en sus distintos escalafones, en sus distintas funciones. Está también el profesional, está por supuesto el personal civil que también ingresa a la cárcel e interactúa. Y desde nuestra perspectiva de trabajo, además, no consideramos a la cárcel, digamos, como un fenómeno que se explica a sí mismo, digamos, como con lógicas propias, que digamos, autopoético, diríamos, ¿no? Que se reproduce y se autorreproduce solo, sino por el contrario, que ninguna indagación que podamos hacer sobre la cárcel se puede escindir del contexto en el que la cárcel está. El investigador, en ese sentido, no tiene que descubrir nada oculto ni detrás, ni elaborar clasificaciones como se hacía en aquel entonces sobre la base de un conocimiento puramente intelectual y creado en la academia, sino tomar el saber de los actores y en todo caso ordenarlo, sistematizarlo e interpretarlo a la luz de las teorías actuales, pero siempre, digamos, respetando y tomando en serio el punto de vista de los actores.